Estaba en la sala de juntas del Hotel Fiesta Americana de Guadalajara negociando la venta de 12 caballos cuarto de milla por 850,000 pesos. Eran las 4 de la tarde de un martes sofocante de octubre. Mis dedos sudaban contra la pluma Montblanc que mi difunta esposa me había regalado hace 30 años. Del otro lado de la mesa, 3 compradores de Monterrey esperaban mi firma final. Fue entonces cuando mi celular vibró. El nombre en la pantalla me heló la sangre. Carlos, mi hijo. Pedí permiso y contesté, esperando tal vez una pregunta sobre los caballos, sobre el forraje que faltaba, cualquier cosa normal. Pero la voz de mi hijo único sonó diferente, fría, distante, como si estuviera leyendo un guión ensayado. Papá, nos vamos a Estados Unidos mañana. Mi corazón saltó un latido. ¿Cómo que mañana, Carlos? ¿Mañana? Pero no hemos hablado de... Me interrumpió, y en esa interrupción sentí años de distancia arrojados a mi cara. Tu rancho y tus caballos ya fueron vendidos. Adiós. El mundo a mi alrededor se volvió borroso. Los regiomontanos, la mesa de caoba, los contratos, todo se hizo difuso. Traté de respirar, pero el aire no bajaba, y luego, como un cuchillo clavado en mi espalda, escuché esa voz. Esa voz que había aprendido a temer estos últimos 3 años. Patricia, mi nuera. Ella gritó en el fondo, y pude sentir la sonrisa venenosa en su boca. ¿De qué hablas? Por fin libres de ese viejo terco. Y se rió. Dios mío, cómo se rió. En ese instante, 80,000 recuerdos explotaron en mi cabeza. 30 años construyendo ese rancho con mis propias manos. Los amaneceres en los establos, cuando nadie creía en mí. Las callosidades que sangraban. Las noches que lloré solo después de que murió María Elena, con Carlos durmiendo en la habitación de al lado. Solo un niño de 10 años al que juré proteger de todo. Y ahora me decía que había vendido mi vida, pero ¿saben qué no sabía él? Sonreí. Sí, ahí con lágrimas amenazando con caer. Sonreí. Porque hay una cosa que los hijos manipulados y las nueras ambiciosas nunca entienden. Los hombres como yo no llegamos a los 68 años, dirigiendo 30 hectáreas de tierra, criando caballos campeones, sin aprender a guardar secretos. Sostuve el teléfono firmemente y respondí con la voz más tranquila que pude. Entiendo, Carlos. Pero olvidaste algo. Silencio del otro lado. Patricia gritó ahora con un hilo de nerviosismo. ¿De qué hablas? Y me reí. Me reí porque el rancho que decía haber vendido. En fin, si quieren descubrir historias verdaderas de valor, de hombres que no se dejaron quebrar, suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo y activen la campanita, porque esta historia apenas comienza. Y lo que viene después los hará repensar todo sobre la familia, la lealtad y la justicia. Pero antes de contar lo que olvidaron, deben entender quién soy. Deben entender cómo un viudo solo transformó 20 hectáreas de pastizal seco en las afueras de Guadalajara, en un imperio que hacía que rancheros con el doble de mi edad me pidieran consejo. Porque lo que pasó en esa llamada telefónica no fue un accidente. Fue el resultado de 40 años de planificación silenciosa. Y cuando entiendan eso, entenderán por qué no solo sobreviví a esa traición. La convertí en la peor decisión que tomaron en su vida. Mi nombre es Roberto Mendoza y no nací para ser débil. Pero hubo un día en que pensé que lo sería. Un día en que el suelo desapareció bajo mis pies y estaba seguro de que no podría levantarme. Fue un viernes de marzo hace 30 años. María Elena acababa de cumplir 43 años el jueves anterior. Habíamos hecho una pequeña fiesta en la terraza de nuestra casa. En ese entonces, solo una construcción sencilla de 3 habitaciones con goteras en el techo y piso de cemento. Ella sonreía esa mañana. Recuerdo el olor del café de olla, mezclado con el olor a tierra mojada que entraba por la ventana de la cocina. María Elena llevaba ese vestido de cuadros desteñido que yo le rogaba que tirara. Besó mi frente, llamó a Carlos para el desayuno y salió al establo como hacía cada mañana, desde que compramos esas 20 hectáreas. 3 horas después, el vecino tocó mi puerta con el rostro pálido.
Aneurisma cerebral fulminante. María Elena ni siquiera tuvo tiempo de caer del caballo. El animal lo sintió y se detuvo, como si supiera que su dueña se había ido. Tenía 38 años. Carlos tenía, y yo no tenía absolutamente nada aparte de 20 hectáreas de pastizal seco, 17 cabezas de ganado flaco, una deuda de 25.000 pesos en el banco y un hijo que se despertaba todas las noches llorando, llamando a su madre. La gente del pueblo habló. Oh, ¿cómo hablaron? Don Roberto va a tener que vender todo, el pobre. Solo con un niño, sin profesión, sin estudios, en 6 meses regresará con sus padres. Escuché cada palabra, tragué cada predicción de mi fracaso como si fuera veneno. ¿Y saben qué hice? Me levanté a las 4 de la mañana, el día después del entierro. Me puse las botas de cuero de María Elena que me quedaban grandes. Me puse sus guantes de trabajo y fui al establo solo. Las manos sangraron la primera semana. Mi columna gritaba de dolor cada noche. No sabía absolutamente nada sobre manejo de ganado, sobre rotación de pastizales, sobre desparasitantes o suplementación mineral. Pero aprendí. Dios mío, ¿cómo aprendí? Me levantaba cuando aún estaba oscuro. Ross tomaba su desayuno solo antes de la escuela, porque yo ya estaba en el campo. Regresaba con las uñas sucias de tierra, con moretones en los brazos por haber sostenido postes de cerca, con quemaduras de sol que pelaban mi piel hasta sangrar. Hubo un día, nunca lo olvidaré, en que me senté en el piso del establo. Miré mis manos llenas de callos y heridas, y lloré, lloré de rabia, lloré porque estaba exhausto. Lloré porque nadie me enseñaba, porque los hombres de la cooperativa se reían del viudito que quería jugar a ser ranchero, porque el gerente del banco me trataba como si fuera un niño pidiendo dinero para comprar dulces. Pero ¿saben qué hice después de llorar? Me levanté, me sequé las lágrimas y volví al trabajo. En los primeros 5 años pagué la deuda completa, peso por peso. Vendí becerros, ahorré en todo. Mi ropa, mis zapatos, mi comida. Carlos usaba el uniforme escolar hasta que se rasgaba. Yo cosía de noche. Comíamos frijoles, arroz y huevos casi todos los días. El lujo era un pollo los domingos. Pero no me rendí. Poco a poco, el rancho comenzó a respirar. Compré más ganado. Aprendí sobre genética bovina con un veterinario que tuvo lástima de mí y me enseñó gratis. Leí libros. Tomé cursos por correspondencia, me obsesioné. Cada peso que entraba lo reinvertía. Y entonces, hace 15 años, tuve una idea. Vi un caballo azteca por primera vez en una feria agropecuaria en León, Guanajuato. Era un animal magnífico. Pelaje dorado, porte elegante, ese andar que parecía una danza. El dueño pedía 140.000 pesos, una fortuna. Solo tenía 75.000 pesos ahorrados en 5 años de vacas flacas. Negocié, supliqué, ofrecí pagar en varias veces. Se rió de mí. Entonces le mostré mis libros de contabilidad. Le mostré cómo solo había transformado un rancho en quiebra en algo productivo. Le mostré mi plan para los próximos 10 años. Me vendió e incluso me hizo un descuento. 115.000 pesos. Esa yegua estrella de la mañana cambió mi vida. En 3 años me dio 4 potrillos. Comencé a participar en exposiciones. Gané premios. Mi nombre comenzó a circular en el mercado. Roberto Mendoza, el criador de caballos aztecas de Jalisco. Rancheros ricos me llamaban. Compradores venían del Distrito Federal, de Monterrey, incluso de Texas. Hace 7 años vendí un potrillo campeón por 1.400.000 pesos. Yo, el viudo que iba a fracasar. Yo, el hombre que no sabía nada. Yo que cosía el uniforme roto de mi hijo a la luz de una lámpara de petróleo para ahorrar electricidad. Compré más tierras. Renové la casa. Construí establos modernos. Contraté empleados. Mi rancho pasó de 20 a 130 hectáreas. Me convertí en una referencia. Hombres que se dieron de mí vinieron a pedirme consejo. Y Carlos,
Mi hijo creció viendo todo esto, viendo a su padre trabajar como un animal para darle educación, comida, un futuro. Pagué sus estudios de administración en Guadalajara. Se graduó y regresó al rancho. Pensé que finalmente tendría un socio, alguien con quien compartir el peso de 3 décadas de lucha. Estaba tan orgulloso de él, hasta el día en que conoció a Patricia. Y todo lo que había construido con sangre, sudor y lágrimas comenzó a desmoronarse. Carlos tenía 32 años cuando me llamó emocionado, diciendo que había conocido a alguien especial. Mi corazón se llenó de alegría. Mi hijo merecía ser feliz. Había pasado años concentrado en el rancho, en los negocios, ayudándome a expandir lo que había construido. Relaciones rápidas, nada serio. Incluso había perdido la esperanza de verlo formar una familia. Papá, es increíble. Te va a encantar. La voy a traer a cenar a casa el sábado. Pasé toda la semana preparando esa noche. Hice limpiar toda la casa. Compré flores frescas, girasoles amarillos que puse en jarrones de vidrio en la sala. Preparé birria de res, un flan napolitano. Incluso saqué del armario las copas de cristal que me habían regalado en mi boda y que nunca usaba. Quería que se sintiera bienvenida. Llegó el sábado, 7 de la noche. Escuché el sonido del carro de Carlos en el camino de grava. Mi corazón latía rápido. Esa ansiedad agradable de padre conociendo a la posible nuera. Alicé mi guayabera blanca, la que usaba en ocasiones importantes, y salí a la terraza. Carlos bajó del carro sonriendo. Y luego bajó ella, Patricia. Lo primero que noté fue la edad. Claramente era mayor que mi hijo. Descubrí después que tenía 8 años más, 40 años en ese entonces. Cabello rubio de colorado, recogido en un chongo rígido, uñas artificiales rojas demasiado largas, una bolsa de marca que reconocí porque la había visto en una revista. Llevaba un conjunto de lino y tacones de aguja finos. Tacones de aguja en un rancho. Sonreí y abrí los brazos. Me saludó con 2 besos en el aire, de esos que no tocan realmente. Sus manos estaban frías. Y cuando entró a mi casa, sus ojos, Dios mío, cómo sus ojos inspeccionaron cada detalle. No era una mirada de curiosidad normal. Era un inventario. Vi cuando se detuvo frente al librero de trofeos de los caballos. Vi cuando miró fijamente el aparador antiguo de Palisandro, que había pertenecido a mi abuela. Vi cuando sus ojos se fijaron en el cuadro de la pared, un óleo que había comprado hace 2 años en una galería en Guadalajara. 17,50 pesos, obra de un artista local famoso. Sonrió, pero no era una sonrisa cálida, era calculadora. Durante la cena Patricia habló sin parar. De ella, siempre de ella. Contó que estaba divorciada, que tenía 2 hijos adolescentes de su primer matrimonio. Antonio de 17 años y Sofía de 15, que había sufrido mucho con su exmarido, que merecía recomenzar su vida con dignidad. Noté cómo tocaba el brazo de Carlos a cada frase, cómo inclinaba la cabeza cuando él hablaba, con ese gesto estudiado de alguien que sabe exactamente lo que hace. Y luego lanzó la primera puya. Don Roberto debe ser tan cansado manejar todo a su edad. Clavé el tenedor en el plato. Carlos se rió, nervioso, tratando de suavizar. Papá es un león, Patricia, no se cansa. Pero Patricia continuó, ahora con un tono de falsa preocupación. Pero es mucha responsabilidad para una sola persona, ¿no? Ya probó tanto. Ya hizo todo. ¿No sería tiempo de descansar, de disfrutar la vida? ¿Disfrutar la vida? Como si estuviera desperdiciando mis días. Tragué la rabia y sonreí. Me encanta lo que hago, Patricia. El rancho no es una carga, es mi vida. Ella hizo esa sonrisita condescendiente. Por supuesto, pero aún así, a su edad es natural querer pasar la antorcha a la nueva generación, ¿verdad? La nueva generación. Es decir, Carlos. Es decir, ella. Miré a mi hijo esperando que dijera algo, que me defendiera, que viera lo absurdo de esta insinuación. Pero solo comió su birria, ausente, como si la mujer a su lado no acabara de tratarme como un viejo incapaz.
La velada continuó tensa. Patricia elogió la casa. Encantadora, con potencial para hermosas remodelaciones. Elogió los caballos. Deben valer una fortuna, ¿no? Preguntó sobre la escritura del rancho, sobre el testamento, sobre la planificación sucesoria. ¿Quién pregunta eso en una primera cena? Cuando se fueron, Carlos me abrazó en la terraza. Entonces, papá, ¿te cayó bien? Sostuve su rostro entre mis manos, mi muchacho, mi hijo único, y mentí. Si eres feliz, yo soy feliz, pero esa noche acostado en mi cama, mirando el ventilador girar en el techo, supe con cada fibra de mi ser. Esta mujer no amaba a mi hijo, amaba lo que había construido, y no iba a parar hasta obtenerlo todo. 6 meses después, Carlos me llamó para decirme que se iba a casar. No pidió mi bendición, no pidió mi opinión, solo me informó. La ceremonia sería pequeña, solo familiares cercanos en el registro civil de Guadalajara. Me puse mi mejor traje y fui. Vi a Patricia entrar de blanco, un vestido demasiado ajustado para una segunda unión. Vi a esos niños, 2 adolescentes aburridos que jugaban con sus celulares, y vi a mi hijo firmar ese papel, como si estuviera firmando el final de nuestra historia, porque eso es exactamente lo que hizo. A partir de ese día, Patricia entró oficialmente en mi vida, y tenía planes de los que aún no imaginaba qué tan crueles podían ser. Los primeros 6 meses después del matrimonio fueron sutiles, tan sutiles que casi dudé de mis propios instintos. Patricia se mudó a la casa principal del rancho, con Carlos, la que había construido ladrillo por ladrillo, sudor por sudor. Trajo a los 2 niños, Antonio y Sofía, que ocuparon las habitaciones de invitados como si fueran dueños. La hija se quejaba del internet lento. El hijo se quejaba del aburrimiento del campo. Ninguno me saludaba apropiadamente. Pero Patricia era toda dulzura frente a mí. Don Roberto ya no necesita preocuparse de nada. Ahora hay jóvenes aquí para manejar todo. Don Roberto, descanse. Yo arreglo la cocina. Don Roberto, déjeme llevar estos documentos a Carlos para firma. Ya trabajó demasiado hoy. Cada Don Roberto sonaba como un recordatorio. Usted es viejo, usted está pasado, usted está en el camino. Y Carlos, mi hijo, estaba ciego, completamente hechizado. El primer año, Patricia comenzó con sugerencias casuales durante las cenas. Cariño, tu padre trabaja tanto, ¿no sería tiempo de que disfrutara la vida, viajara, descansara? Carlos me miraba con esa mirada de lástima que me partía el corazón. Papá, Patricia tiene razón. Deberías tomar vacaciones. ¿Cuándo fue la última vez que viajaste? Sostuve el tenedor firmemente. Vacaciones. No había tomado vacaciones en 25 años, porque no quería, porque mi rancho era mi vida, mis caballos eran mi alegría. Pero explicarle eso a alguien que nunca construyó nada desde cero, imposible. Estoy bien, mijo. No necesito vacaciones. Patricia suspiraba, dando esa sonrisita comprensiva a Carlos como diciendo, ¿ves? Es terco. El segundo año, las cosas se intensificaron. Patricia comenzó a organizar reuniones familiares. Ella, Carlos, sus 2 hijos y yo. Sí, reuniones en mi propia casa para discutir el futuro del rancho. Recuerdo la primera como si fuera ayer, un domingo por la tarde después del almuerzo. Patricia trajo una carpeta de documentos, la puso sobre la mesa de la sala y dijo con voz melosa, Don Roberto, debemos hablar de planificación sucesoria. Usted no va a vivir eternamente. Dios no lo permita. Pero debemos pensar en la continuidad del negocio. Mi sangre se heló. Carlos completó como un loro entrenado. Es cierto, papá. Debemos organizarnos. Tienes 68 años. Es natural pensar en esto. Natural, tenía 68 años y me levantaba a las 5 de la mañana para montar a caballo. Cerraba contratos de 300,000 pesos yo solo. Mi mente estaba más afilada que la de cualquier joven de 30. Pero Patricia continuó, ahora con falsas lágrimas brillando en sus ojos. Nos preocupamos tanto por usted. Cargar con este peso solo debe ser agotador.
Sabía exactamente dónde presionar. Comencé a notar pequeños cambios. Documentos que dejaba en el escritorio desaparecían. Contratos que debía firmar se esfumaban. Carlos comenzó a tomar decisiones sin consultarme. Vendió 3 yeguas reproductoras sin avisarme. Cuando lo cuestioné, respondió: «Papá, estabas dormido. No quería despertarte. Debes descansar más». Descansar, esa maldita palabra. Y luego, un martes por la tarde, lo encontré. Estaba buscando un contrato de compra de forraje en el escritorio cuando vi papeles en la impresora. Papeles que nadie había guardado. Los tomé sin pensar mucho y mi mundo se derrumbó. Era un poder notarial público amplio, irrevocable, quitándome el control financiero del rancho, transfiriendo todos los poderes administrativos a Carlos y Patricia. Mis rodillas flaquearon. Me senté en el sillón de cuero del escritorio, el mismo sillón donde María Elena se sentaba, donde me sentaba desde hace 30 años, y lo leí 3 veces. El otorgante, Roberto Mendoza, en plena posesión de sus facultades mentales, pero considerando su edad avanzada y su necesidad de descanso, como si fuera un viejo senil que ni siquiera sabía firmar su propio nombre. La siguiente página era peor. Un plan para la transición progresiva de la administración, donde sería gentilmente apartado de las decisiones operacionales, y me convertiría simplemente en un consultor honorario. Consultor honorario, en el rancho que había construido. Guardé los papeles, no dije nada. Todavía no, porque necesitaba entender hasta dónde llegaba esta traición. Y lo descubrí 2 semanas después. Durante un almuerzo, Patricia soltó la bomba frente a sus hijos, como si fuera lo más natural del mundo. Don Roberto, Carlos y yo estuvimos pensando, ¿no le gustaría tener su rinconcito propio? Un departamento en la ciudad, más práctico, cerca de todo, sin las responsabilidades de aquí. Antonio, el hijastro, completó con esa sonrisita cínica de alguien que ya había sido preparado. Sí, abuelo. Allá podría sus amigos hacer manualidades, esas cosas de abuelitos, manualidades, cosas de abuelitos. Miré a Carlos, mi hijo, el niño que había criado, que se despertaba llorando a los 10 años llamando a su madre muerta, y que yo acunaba, prometiéndole que nunca lo abandonaría. Esperé que dijera algo, que me defendiera, que recordara quién era yo, pero solo bajó los ojos y murmuró: «Papá, solo queremos lo mejor para ti. Estás confundido. Es normal a tu edad». Confundido. Esa palabra resonó en la habitación como un disparo. No estaba confundido. Estaba siendo sistemáticamente, cruelmente empujado fuera de mi propia vida. Y lo peor, mi hijo lo permitía. Me levanté de la mesa sin decir palabra. Fui a mi habitación. Cerré la puerta con llave. Y por primera vez en 3 décadas desde la muerte de María Elena, me sentí completamente solo. Me estaban robando, no con violencia, sino con palabras amables, sonrisas falsas, y esa arma terrible llamada preocupación. Y aún no sabía lo peor. Lo peor estaba por venir. Pasó un mes desde ese almuerzo. Un mes en que fingí aceptar mi nuevo papel. Fingí ser el viejito maleable que querían que fuera. Sonreía, asentía, aceptaba. Pero por dentro, investigaba. Comencé a prestar atención a todo. A las conversaciones que se detenían cuando entraba a una habitación. A los papeles que Patricia escondía demasiado rápido. A las miradas que ella y Carlos intercambiaban cuando preguntaba sobre las finanzas del rancho. Y luego vino esa noche. Era un jueves 2 de la mañana. Me había despertado con sed, la boca seca, esa mala sensación que viene con las noches mal dormidas. Bajé a la cocina en pijama y pantuflas, caminando suavemente para no despertar a nadie. La casa estaba en silencio, pero cuando pasé por el pasillo que lleva al escritorio, escuché voces apagadas, tensas. Venían de la habitación de huéspedes al fondo. Patricia y Carlos estaban ahí, en discusión. Mi corazón se aceleró. Me quedé paralizado en el pasillo oscuro, descalzo sobre el piso de azulejo frío.
escuchando. Carlos, eres demasiado débil. Ya deberíamos tener el poder notarial definitivo. La voz de Patricia estaba llena de rabia, nada de la falsa dulzura que usaba frente a mí. Patricia, mi padre no es idiota. Si presiono demasiado, va a sospechar. ¿Y qué? Ya está viejo, confundido. ¿Quién le va a creer? Cada palabra era una puñalada. Mira, el plan funciona lentamente, pero funciona. En unos meses firmará todo lo que queramos. Patricia se rió. Una risa corta, amarga. ¿Unos meses, Carlos? No tengo unos meses, mis deudas están al límite. 10,000 pesos en tarjetas de crédito que ni siquiera sabes que tengo. Necesito este rancho vendido ya. Mi estómago se revolvió. Me prometiste que no tenías más deudas. Me prometiste que tu padre sería fácil de manipular. Pero el viejo terco todavía se aferra a este rancho como si fuera el dueño de la vida. Silencio pesado. Luego Carlos habló, y lo que salió de su boca me destruyó. En cuanto tengamos el poder notarial definitivo, vendemos todo y nos vamos a Orlando como planeamos. Mi padre puede quedarse en el departamentito de 55 metros que compré en la ciudad. Al final aceptará. No tendrá opción. 55 metros cuadrados. Ya había escogido mi exilio. Mis piernas temblaron. Me aferré a la pared para no caer. Patricia continuó. Ahora con voz calculadora. Ya transferimos 47,000 pesos a la cuenta de la compañía en Estados Unidos. Pero necesitamos mucho más. Este rancho vale mínimo 3,750,000 pesos. Con la venta de los caballos llegamos fácilmente a 5 millones. 5 millones de pesos. Ya habían calculado el precio de mi vida. Y mis hijos, Patricia, Antonio y Sofía también van a tener su parte. Ella se rió. Una risa que me heló el alma. Por supuesto, cariño. Ya les prometí 300,000 a cada uno. Van a abrir los negocios que siempre quisieron. Es justo, ¿no? Después de todo, van a ser tus hijastros oficiales. Parte de la familia. Parte de la familia. Mientras que yo, el padre que había criado a Carlos solo, sería tirado en un departamento de 55 metros cuadrados. Me quedé ahí, petrificado en la oscuridad, escuchando el plan completo desenvolverse. Patricia había convencido a Carlos de abrir una LLC en Florida, una sociedad de responsabilidad limitada americana. Ya habían depositado 41,000 pesos allá, dinero al que Carlos tenía acceso como administrador temporal del rancho. Administrador temporal, ese puesto que le había dado confiando en que mi hijo nunca me robaría. Pero había peor. Thomas, ese comprador de León está presionando. Quiere cerrar la venta del rancho antes de fin de mes. Mi corazón se detuvo. Pero el rancho aún no está a su nombre. ¿Cómo vamos a vender? La respuesta de Patricia fue un murmullo venenoso. Ya está arreglado, cariño. Firmaste ese poder la semana pasada, ¿recuerdas? Solo ajusté algunos detalles. Falsificamos la firma en 2 documentos de transferencia. El notario es amigo del primo de mi primo. No hará preguntas. Falsificaron mi firma. Falsificación de documentos. Delito federal. Y mi hijo había aceptado eso. Patricia, es arriesgado. Lo arriesgado es quedarse en esta miseria siendo el empleado de tu propio padre. Tienes 35 años, Carlos. Es tiempo de que tengas tu propia vida. El meteo. Llamó empleado a mi hijo en el rancho que había ayudado a construir conmigo. Y si descubre, Patricia se rió. Esa risa que nunca olvidaré. ¿Quién le va a creer a un viejo de 68 años contra documentos firmados y sellados? Solo debemos aguantar 3 semanas más. 3 semanas y estaremos en Orlando, comenzando de cero con 5 millones de pesos en el banco. Sin ese viejo controlando cada uno de tus pasos. Viejo. Esa palabra que usó para el hombre que abrió su casa, su mesa, su corazón para recibirla. Retrocedí lentamente, paso a paso, hasta regresar a mi habitación. Cerré la puerta con cuidado. Me senté al borde de la cama. Y no lloré. No lloré porque las lágrimas no resolverían nada. Las lágrimas no recuperarían. Las lágrimas no impedirían la venta fraudulenta de mi rancho.
Miré la foto de María Elena en la mesita de noche. Mi esposa muerta hace 30 años que me había dejado con un hijo de 10 años, y una promesa: cuida a nuestro niño, Roberto. Haz de él un hombre de bien. Lo había intentado. Dios mío, cómo lo había intentado. Pero en algún lugar, entre los años y las manipulaciones de esta mujer, había perdido a mi hijo, o tal vez nunca fue quien pensé que era, pero una cosa sabía: no iba a dejar pasar esto. Porque si algo me habían enseñado 30 años de lucha era esto: Roberto Mendoza no era hombre de rendirse. Y esa víbora que dormía en la habitación del fondo acababa de firmar su propia condena. Decidí no confrontarlos. Todavía no, porque cuando conoces el golpe antes de que llegue, tienes el poder, tienes la opción, puedes planear, pero debía actuar rápido. A la mañana siguiente llamé a mi antiguo abogado, el licenciado Enrique Durán, un hombre de 60 años que me conocía desde hace 20. Expliqué todo, cada detalle de la conversación que había escuchado. Se quedó en silencio durante 10 largos segundos. Roberto, esto es muy grave. Falsificación de documentos, desvío de fondos, fraude. Tu hijo puede ir a la cárcel. Lo sé, pero necesito pruebas concretas antes de actuar. ¿Quieres investigar? Quiero, pero discretamente. Nadie puede saber, especialmente Carlos. Enrique suspiró. Considéralo hecho. Colgué y miré por la ventana de la cocina. Patricia estaba en la terraza, pintándose las uñas de rojo, riéndose por teléfono con alguien, probablemente contándole a una amiga cómo estaba a punto de volverse millonaria. En ese momento me prometí: esta mujer iba a pagar, y Carlos también. Pero antes de que pudiera montar mi estrategia completa, llegó mi cumpleaños. 68 años. Patricia insistió en hacer una pequeña fiesta para mí. Solo la familia y algunos amigos cercanos de ella. Gente que nunca había visto en mi vida. Traté de negarme, pero Carlos suplicó: papá, Patricia quiere hacer algo especial para ti. Te quiere mucho. ¿Me quiere? ¡Qué broma cruel! Acepté, porque a estas alturas estaba recolectando municiones. Cada palabra, cada gesto falso, cada humillación, todo iba a ser usado contra ellos. El almuerzo fue un domingo al mediodía. Patricia decoró la mesa con arreglos de flores artificiales, lirios de plástico rosa fuerte que yo odiaba. Hizo lasaña recalentada y compró un pastel industrial de la panadería con ese betún demasiado dulce. Llegaron 10 personas. Amigos de Patricia, una pareja de empresarios de León, 2 amigas que no paraban de tomarse selfies, su primo, el del notario corrupto. Gente superficial, ruidosa, que ni siquiera sabían mi nombre correctamente. Me senté en la cabecera de la mesa en mi propia casa como un invitado, y entonces comenzó. Durante el almuerzo Patricia levantó su copa de vino barato, y hizo un brindis fuerte para que todos escucharan. Quiero hacer un brindis por don Roberto, que hoy cumple 68 años. Un hombre, ¿cómo decirlo?, de mucha fibra, ¿verdad? Construyó este rancho completamente solo después de enviudar. La gente aplaudió cortésmente. Ella continuó, ahora con ese tono de lástima que me daba ganas de gritar: pero ahora toda persona fuerte debe saber cuándo parar, ¿no es cierto? Don Roberto ya probó tanto, ya hizo tanto. Ahora es momento de descansar y dejar que nosotros, la nueva generación, manejemos todo. Sus amigos asintieron en acuerdo, haciendo esas caras de pobrecito. Una de ellas, una rubia oxigenada de unos 40, añadió: ay sí, mi mamá era así. Terca, no quería soltar el negocio hasta que un día tuvimos que internarla por su bien, ¿sabes? Internarla. La palabra quedó suspendida en el aire como veneno. Patricia sonrió. Esa sonrisa. Bueno, esperamos no llegar a eso con don Roberto, pero a veces la vejez trae confusiones, ¿verdad? Es natural. Miré a Carlos esperando, suplicando que dijera algo, que defendiera a su padre, que le recordara a esta gente quién era yo. Pero solo tomó un sorbo de vino, mirando su plato. La peor parte vino al momento del pastel. Patricia lo trajo de la cocina cantando las mañanitas completamente sola. Nadie la acompañó.
Lo puso frente a mí y dijo fuerte: «Ándale, don Dorto, sople mientras todavía tiene aliento». Risas. Risas de toda la mesa, como si fuera un chiste, una reliquia, un viejo inútil tolerado en su propia casa. Soplé las velas. No pedí deseos. ¿Para qué? En ese momento ya no tenía esperanza en nada. Cuando terminó el almuerzo, traté de hablar del rancho, de un contrato importante que debía cerrar, de los caballos que necesitaban atención veterinaria. Patricia me interrumpió, aplaudiendo como si le hablara a un niño terco. «Don Roberto, ya no necesita preocuparse de esas cosas. Es su cumpleaños y además Carlos ya se encarga de todo. Es el administrador ahora, recuerda». Y se volteó hacia sus amigos como si yo no estuviera ahí. No saben el trabajo que representa. El viejito todavía piensa que manda todo. No acepta que el tiempo pasó. Viejito, toda la mesa se rió. Excepto yo. Me levanté. Murmuré alguna excusa sobre cansancio. Subí a mi habitación. Nadie vino a verme. Nadie preguntó si estaba bien. A nadie le importó. Me senté al borde de la cama y miré por la ventana. Veía los establos a lo lejos, los caballos pastando en el campo. Esa tierra que había transformado de cenizas en oro. Y por primera vez en 30 años desde que murió María Elena, pensé en rendirme. Pensé, ¿para qué? ¿Para qué luché tanto si me van a tirar como basura? ¿Para que me llamen viejo, confundido, terco, peso muerto? Las lágrimas vinieron. Calientes, rabiosas, lloré solo en mi habitación el día de mi cumpleaños. Mientras abajo la gente reía y comía mi pastel sin mí. Me sentí invisible, desechable, pequeño. Pero ¿saben qué pasa cuando tocas fondo? Tienes dos opciones: hundirte o impulsarte hacia arriba con toda tu fuerza. Y yo no era hombre de hundirme. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. Me puse mi ropa de montar, mis botas gastadas y fui al establo, porque había alguien ahí que todavía me veía por lo que realmente era. Alguien que iba a recordarme quién había sido siempre. El cielo todavía tenía ese tinte gris, que viene del alba, cuando llegué al establo principal. 5:30 de la mañana. El aire frío de junio cortaba la piel, pero necesitaba estar ahí. Necesitaba respirar el olor a heno y cuero. Necesitaba sentir que todavía era dueño de algo. Los caballos relincharon suavemente cuando me vieron. Me conocían, me reconocían. Caminé lentamente entre los boxes hasta detenerme en el último, el más espacioso, con una placa de bronce grabada. Estrella de la mañana, mi yegua reproductora, 15 años. Campeona nacional de charrería en 2018. Madre de 8 potrillos premiados, pelaje gris que brillaba como metal líquido bajo la luz. Ella sola valía 27,65 pesos. Pero para mí no tenía precio. Abrí la puerta del box esperando que viniera hacia mí como siempre lo hacía, poniendo su hocico tibio en mi mano, pidiendo caricias. Pero no vino. Estaba apoyada en la esquina del fondo, inmóvil. Estrella. Entré despacio. Y ahí fue cuando vi. La yegua tenía una herida abierta en la cruz, esa región entre el cuello y el lomo. Sangre seca pegada al pelaje. El agua del bebedero estaba sucia, verdosa, el heno mojoso, apestoso. Mi corazón se desbocó. Me acerqué a ella. Pasé mi mano suavemente por su cuello. Ella se estremeció, volteó la cabeza y me miró con sus ojos oscuros, profundos. Y juro que vi dolor ahí. Dolor y angustia. ¿Quién te hizo esto? Examiné la herida. Era reciente. Un día, tal vez 2. Marca de látigo o palo. Alguien la había golpeado. La rabia subió por mi garganta como lava. Salí del box y fui directo a la oficina del establo. Era temprano, pero el nuevo caballerango que Patricia había contratado, un tal Oscar, un hombre de unos 40 años, flaco, con cara de pocos amigos, ya estaba ahí tomando café y jugando con su celular. Toqué la puerta. Levantó los ojos, aburrido. ¿Quién cuida a Estrella de la mañana? Se encogió de hombros. ¿Yo? Pues yo. Entonces explícame la herida que tiene.
Óscar se levantó irritado, como si le estuviera arruinando el día. Esa yegua es rebelde. No quería entrar al box ayer para la limpieza. Tuve que darle unos golpes a mi campeona nacional, a mi estrella. Mi voz salió helada. Recoge tus cosas. Estás despedido. Se rió en mi cara. No puede despedirme. Fue la señora Patricia quien me contrató. Ella es la que manda ahora. Esas 5 palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Pero entonces algo en mí se rompió. No sé si fue la humillación del día anterior. No sé si fue ver a mi yegua herida. No sé si fue escuchar a este tipo decir que otra persona mandaba en mi rancho. Pero algo se rompió, y lo que salió no fue el hombre cansado, humillado, invisible. Fue Roberto Mendoza, el hombre que había transformado polvo en imperio. Di 2 pasos hacia él. Lo miré a los ojos con una intensidad que hizo desaparecer la sonrisa de su cara. No te pregunté quién te contrató. Te dije que estás despedido. Recoge tus cosas y sal de mi propiedad antes de que llame a la policía por maltrato animal. Trató de argumentar, pero no lo dejé. Tomé el teléfono, marqué el número del encargado del rancho. Don Valentín, hombre de confianza que trabajaba conmigo desde hace 10 años, y ordené: Valentín, Óscar se va ahora. Acompáñalo hasta el portón. Y de ahora en adelante, nadie es contratado o despedido sin mi autorización. Nadie. Óscar se fue soplando, maldiciendo en voz baja. No me importó. Regresé al establo con Estrella. Pasé las siguientes 2 horas cuidándola. Personalmente, limpié la herida con suero fisiológico y pomada antibiótica. Cambié el agua. Puse heno fresco. Cepillé cada centímetro de su pelaje, hablando suavemente, disculpándome por haber dejado que eso pasara. Y mientras hacía eso, mientras sentía el calor del cuerpo de la yegua, el olor fuerte del establo, el sol levantándose por la ventana, algo en mí se reencendió. Estrella puso su hocico en mi hombro. Ese gesto simple que siempre hacía. Su forma de decir: todo está bien, estoy aquí. Ahí fue cuando entendí. Esta yegua tenía 15 años. Había sido campeona, había dado potrillos de valor, había construido un legado, y sin embargo se había defendido cuando la maltrataron. No se rindió, no aceptó pasivamente. Si ella podía luchar, yo también. Apoyé mi frente contra la suya, cerré los ojos e hice una promesa: nadie te volverá a lastimar, y nadie me volverá a lastimar. Salí del establo con la mente afilada, clara, determinada. Fui directo a la ciudad. Manejé los 50 kilómetros hasta Guadalajara sin detenerme. Entré a la oficina del licenciado Enrique Durán. Estaba en reunión, pero cuando la secretaria dijo que era urgente, me recibió inmediatamente. Roberto, ¿está bien? Me senté en el sillón frente a su escritorio. Lo miré a los ojos y dije con voz firme: quiero que investigue a mi hijo y a mi nuera. Quiero todos los movimientos financieros de los últimos 2 años. Quiero saber a dónde va cada peso. Quiero rastrear esa compañía en Estados Unidos. Quiero pruebas de todo. Y quiero un detective privado que vigile conversaciones, documentos, todo. Enrique me miró sorprendido. Conocía al Roberto cansado y lloroso de la semana anterior. Pero el hombre frente a él ahora era diferente. Va a costar caro. No importa. Uso mi dinero personal. Ni un peso del rancho. Tomó su libreta. Está seguro. Porque si encontramos lo que cree que vamos a encontrar, su hijo puede ir a prisión. Respiré profundo. Entonces que vaya, porque no cría un ladrón. Y si eligió serlo, pagará las consecuencias. Enrique asintió. Comenzó a notar. Salí de esa oficina 3 horas después con un plan. Un detective contratado. Un contador forense judicial en camino. Y una determinación de hierro en el pecho. Regresé al rancho, manejando despacio, mirando el paisaje. Los campos dorados. El cielo azul infinito. Las cercas que yo mismo había ayudado a levantar. Y entendí algo fundamental. No había construido todo esto para rendirme.
Ahora Patricia había cometido un error fatal. Había subestimado al hombre equivocado. Y Carlos, mi hijo, iba a aprender de la manera más dura lo que significaba traicionar a Roberto Mendoza. La guerra había comenzado, pero esta vez yo tenía las armas. Los 4 meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. No por el dolor, estaba acostumbrado al dolor, sino por la actuación, porque tenía que fingir que no sabía nada, fingir ser el viejo confundido que querían que fuera. Sonreír a Patricia, estar de acuerdo con Carlos, aceptar cada humillación con la cabeza baja, mientras por dentro reunía cada migaja de evidencia. El licenciado Enrique trabajó rápido. En 2 semanas, el detective privado que había contratado, un ex policía federal llamado Pablo Mercado, ya había comenzado a destrozar la vida de Patricia y Carlos. Las reuniones siempre eran en la ciudad, en un café discreto cerca del Palacio de Justicia. Inventaba excusas. Voy al médico, voy a arreglar cosas en el banco, voy a visitar a un amigo. Patricia ni siquiera preguntaba. Pensaba que finalmente estaba aceptando mi lugar. La primera bomba cayó un martes de agosto. Pablo puso una carpeta sobre la mesa del café. Adentro estados de cuenta bancarios. Don Roberto, su nuera tiene 11.100 pesos de deuda en tarjetas de crédito. 6 tarjetas diferentes, todas al máximo. Mi estómago se revolvió. 210.000 pesos. Compras de lujo, ropa de marca, joyas, restaurantes caros. Mantenía un nivel de vida que no podía pagar y ocultaba todo a su hijo. Tomé los estados de cuenta. Leí línea por línea, tiendas de las que nunca había oído hablar. Cantidades absurdas. 7.500 pesos en una cena, 17.500 en una bolsa, 31.000 en una clínica estética, mientras yo usaba las mismas botas desde hace 8 años. Hay más, Pablo continuó, pasando otros documentos. Ella prometió a los hijos de su primer matrimonio, Antonio y Sofía, que recibirían una herencia de su suegro abuelo para abrir negocios. Mostró mensajes de WhatsApp que había logrado interceptar. Mi sangre se heló al leerlos. Patricia, Antonio, cálmate, mijo. En 3 meses, cuando el viejo firme todo, tendrás tu dinero para la tienda de videojuegos. 300.000 pesos como prometí. Patricia, Sofía, hija, tu salón de belleza se va a hacer. El rancho se va a vender, y tendrás tus 300.000 también. Solo hay que ser pacientes con este suegro terco. Estaban contando mi dinero, dividiendo mi vida antes de que yo muriera. Pero lo peor estaba por venir. Pablo abrió su laptop, mostró movimientos bancarios de la cuenta de Carlos como administrador del rancho. En los últimos 18 meses, su hijo transfirió 410.000 pesos a una cuenta de la ELC que abrieron en Florida. Sunshine Farms, LC, 410.000 pesos, dinero de la venta de ganado, de caballos, de contratos que yo había cerrado, desviado hacia Estados Unidos. Y hay más. Vendieron 30 becerros por anticipado, recibieron 205.000 pesos de un rastro en Aguascalientes. Y el dinero desapareció. No entró en la contabilidad del rancho. Hice los cálculos mentalmente. Ya me había robado más de 665.000 pesos. ¿Y el rancho? Pregunté con voz temblorosa. ¿Realmente trataron de venderlo? Pablo asintió. ¿Serio? Sí. Encontré un contrato preliminar de venta. El comprador es el señor Gilberto Fuentes, empresario del agronegocio de León. Valor, 3.625.000 pesos, por una propiedad que valía fácilmente 5 millones. Lo peor es que usaron falsificación de su firma en 2 documentos de transferencia. Ya pedí a un perito grafólogo que analizara. Es una falsificación burda, pero fue autenticada por un notario corrupto, primo de su nuera. Crimen, delito federal. Mi hijo había cometido un crimen. Respiré profundo. Mis manos temblaban. Pablo lo notó y puso su mano sobre la mía. Don Roberto, sé que es difícil, pero debe decidir. Quiere continuar, porque si continuamos, su hijo va a responder criminalmente. Miré por la ventana del café.
Vi a la gente pasar en la calle, gente normal viviendo vidas normales, y pensé, pude haber tenido eso, una vejez tranquila, un hijo agradecido, respeto. Pero no, tenía que estar ahí descubriendo que mi propia sangre me traicionaba. Quiero todas las pruebas, respondí firmemente, grabaciones, documentos, testigos, todo. Pablo sonrió. No una sonrisa alegre, una sonrisa de respeto. Ya estamos en eso. Instalé micrófonos en el escritorio del rancho con autorización judicial. Todo es legal. Estas últimas 3 semanas grabamos 12 horas de conversación entre Patricia y Carlos. Planificación detallada de cómo van a dividir el dinero, cómo lo van a convencer de firmar un poder irrevocable, cómo lo van a instalar en un departamento pequeño mientras ellos viven en Estados Unidos. Instalarme como si fuera un mueble viejo que ya no sirve. En las semanas siguientes, Pablo trajo más, mucho más. Conversaciones grabadas de Patricia, llamando a Carlos débil y manipulable, con sus amigas. La cuenta bancaria secreta, donde depositaba dinero de pequeñas ventas del rancho que Carlos autorizaba. Mensajes a su exmarido pidiendo dinero prestado porque el nuevo Palomo todavía no ha soltado todo el dinero de su suegro. Palomo llamó a mi hijo Palomo, y lo más impactante, descubrí que Patricia lo había planeado todo desde antes del matrimonio. Había investigado a Carlos, descubierto el rancho, mi patrimonio. Se había acercado a él intencionalmente. Un golpe calculado. Mi hijo no había sido seducido. Había sido cazado, pero eso no lo eximía. Porque en algún momento eligió el dinero. Eligió a la esposa manipuladora. Eligió traicionarme. A finales de noviembre, meses después del inicio de la investigación, Pablo puso una memoria USB en mi mano. Todo está aquí, don Roberto. Pruebas suficientes para arrestarlos a ambos. Fraude, falsificación de documentos, desvío de fondos. Su abogado puede presentar una denuncia penal. Guardé la memoria USB en mi bolsa. Ese pequeño objeto de plástico contenía la destrucción de la vida de Patricia y Carlos, mi hijo. Esa noche me senté solo en la terraza. Miré las estrellas. Pensé en María Elena, en qué haría ella, qué diría, y decidí, no solo iba a exponerlos, iba a hacer que cada humillación que me causaron les fuera devuelta con intereses, porque hay una diferencia entre venganza y justicia, y lo que iba a hacer era justicia pura. Diciembre llegó con un calor sofocante, el tipo de calor que derrite el asfalto, que hace temblar el aire, que seca la garganta solo con respirar. Estaba en Guadalajara, en la sala de juntas del Hotel Fiesta Americana, cerrando la venta de 12 potrillos a 3 compradores de Monterrey. Uno de los contratos más grandes del año. La pluma Mont Blanc estaba en mi mano, lista para firmar. Eran las 4 de la tarde cuando mi celular vibró sobre la mesa. Carlos, mi hijo. Mi corazón se apretó, no porque tuviera miedo, sino porque sabía, después de 4 meses de investigación, sabía que algo venía. El licenciado Enrique me había advertido esa mañana. Roberto, aceleraron. El comprador del rancho está presionando. Puede pasar en cualquier momento. Pedí permiso a los regiomontanos y contesté. Bueno, la voz de Carlos sonó diferente. No tenía ese tono de hijo. Tenía frialdad, distancia, como si estuviera leyendo un discurso ensayado que Patricia había escrito para él. Papá, nos vamos a Estados Unidos mañana. Mi estómago se revolvió. Mañana, estaban tan seguros que ya habían comprado los boletos. ¿Cómo que mañana, Carlos? Mañana, pero no hemos hablado de... Me interrumpió. Ni siquiera me dejó terminar. Tu rancho y tus caballos ya fueron vendidos. Adiós. Esa palabra, adiós. No nos vemos pronto, no hablamos después. Adiós. Como si me estuviera tirando, borrando de su vida. Los regiomontanos en la mesa se volvieron borrosos. Mi visión se nubló. Tuve que aferrarme al borde de la silla para no tambalearme. Y entonces vino esa voz. Esa voz que había aprendido a odiar más que nada en el mundo. Patricia gritó en el fondo.
lejos del teléfono, pero escuché cada palabra venenosa. ¿De qué hablas? Por fin libres de ese viejo terco. Y se rió. Esa risa aguda, llena de falsa victoria. Como si hubiera ganado una guerra. Como si yo fuera solo un obstáculo que finalmente había sido removido del camino. En ese instante todo vino de golpe. Las 30 amanecidas sudando en los establos después de la muerte de María Elena. Las manos sangrando clavando cercas. Las rodillas lastimadas plantando cada árbol de ese rancho. Las noches que salté la cena para ahorrar y pagar los estudios de Carlos. El orgullo que sentí cuando se graduó, cuando regresó para ayudarme. Todo tirado a la basura por una mujer ambiciosa y un hijo débil. Pero ¿saben qué pasó? En lugar de derrumbarme, en lugar de llorar, algo en mí sonrió. Porque durante 4 meses, mientras ellos planeaban destruirme, yo había estado un paso adelante. Tenía pruebas, grabaciones, documentos, testigos. Conocía cada peso robado, cada mentira dicha, cada firma falsificada. Y ellos no tenían idea. Respiré profundo, sequé la alarma que amenazaba con caer, miré a los 3 regiomontanos que me observaban preocupados. Hice una seña de que todo estaba bien, y respondí a mi hijo con la voz más tranquila que pude, casi dulce, casi paternal. Entiendo, Carlos. Pero olvidaste algo, silencio del otro lado de la línea. Podía sentir la confusión, el nerviosismo. La sensación de que algo no estaba bien. Patricia gritó de nuevo, ahora con un hilo de desesperación en la voz. ¿De qué hablas? Y sonreí. Una sonrisa auténtica. Porque esto iba a ser tan delicioso desmantelar su farsa. Vendieron el rancho, ¿verdad? Carlos tartamudeó. Yo, sí, 3. El comprador ya pagó 906,150 de anticipo. Todo está arreglado. 906,250 pesos de anticipo. Dinero que ya habían embolsado. Dinero que iban a tener que devolver. ¿Y los caballos también? Pregunté con calma. Los vendimos todos, excepto Estrella porque ella ya está vieja. Nadie la quiso. Vieja, como yo. ¿Y los papeles? Todo en orden, silencio. Un silencio pesado. Así es, papá. Todo firmado y sellado. Mentiroso. Sabía que era mentira. Sabía que habían falsificado mi firma. Sabía que el notario era corrupto. Lo sabía todo. Entiendo. Pausa larga. Él esperaba que estallara, que llorara, que suplicara. Pero solo dije con calma, Carlos, tengo un problema con lo que acabas de decirme. Escuché a Patricia murmurar algo en el fondo. Escuché el pánico comenzar a resquebrajar su voz. ¿Qué problema, papá? Miré por la ventana del hotel. El sol de diciembre quemaba el cielo de Guadalajara. La gente caminaba en la calle, indiferente al drama que se desarrollaba en esta llamada. El rancho que vendiste no está a mi nombre, mijo. Nunca lo estuvo. Y si me hubieras preguntado antes de falsificar mi firma, te lo hubiera dicho. Silencio absoluto. Escuché algo caer del otro lado. Tal vez un vaso. Tal vez su esperanza. Patricia gritó. Ahora con voz estrangulada. Es mentira. Está mintiendo. Pero Carlos sabía. Por mi voz, por mi calma, sabía que no estaba mintiendo. Papá, ¿de qué hablas? Respiré profundo. Saborear este momento, porque después de 4 meses de humillación, de fingir, de dolor tragado, finalmente podía voltear el juego. Hace 40 años, cuando tu madre murió, puse toda la propiedad a nombre de un fideicomiso familiar creado con mi padre, el licenciado Augusto Mendoza. Por seguridad, por miedo a las invasiones de tierra que pasaban en esa época. Silencio mortal. Nunca tuviste el poder legal para vender nada, Carlos. Todos esos poderes que tienes son limitados. Operación diaria. Compra de alimento. Contratación de empleados. Nada más. Patricia gritó algo que no entendí. Sonó como un animal herido. El acta que usaron para vender el rancho es falsa.
El comprador que pagó 96,250 pesos de anticipo va a querer su dinero con una penalización del 40% según el contrato que pedía mi abogado que revisara. Hice una pausa. Dejé que eso se impregnara. Es decir, van a tener que devolver 1,27 años a 250 pesos, dinero que no tienen. Carlos comenzó a tartamudear. Su voz salió rota, desesperada. Papá, no tengo... Patricia dijo que... Pensaste que era un viejo idiota. Silencio. Pensaste que podías robarme, humillarme, tirarme en un departamento de 55 metros cuadrados, mientras vivían con mi dinero en Estados Unidos. Escuché a Patricia llorar en el fondo. No lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de desesperación por haber perdido. Carlos, te voy a dar un consejo de padre. Búscate un abogado, uno bueno, porque lo que hiciste se llama fraude y falsificación de documentos. Y tengo pruebas de todo. Colgué. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de alivio, de justicia. Los regiomontanos me miraban boquiabiertos. Sonreí hacia ellos. Tomé la pluma y firmé el contrato. Disculpen la interrupción, señores. Asunto de familia. La guerra había terminado, pero la ejecución de la sentencia apenas comenzaba. 3 días después de esa llamada, envié un mensaje a Carlos. Corto, directo, helado. Necesito que tú y Patricia vengan al rancho mañana a las 10 de la mañana. Asunto urgente sobre la transferencia de propiedad. Traigan los documentos de la venta. Respondió en 5 minutos. Ok, papá, ahí estaremos. Por supuesto que vendrían. Todavía pensaban que tenían oportunidad de arreglar la mentira, de convencerme de que todo estaba bien, de manipularme una vez más. Pero lo que no sabían era que yo no estaba solo. El viernes por la mañana, a las 8, comencé a recibir las visitas. El primero en llegar fue el licenciado Enrique Durán, mi abogado, con 2 carpetas gruesas de documentos bajo el brazo. Estaba serio, pero percibí un destello de satisfacción en sus ojos. La justicia finalmente rendida. Luego llegó el comandante Mauricio Ledesma, mi amigo de 20 años, antiguo colega de María Elena en tiempos de la universidad. Hombre íntegro, incorruptible. Trajo 2 agentes judiciales. «¿Roberto está seguro de esto?», preguntó, apretando mi mano. «Absolutamente». Y entonces llegó Gilberto Fuentes, el comprador del rancho. Un hombre de unos 50 años, empresario del agronegocio, con cara de pocos amigos. Estaba furioso. «Don Roberto, pagué 96,250 pesos de anticipo por esta propiedad. Si esta venta no se concreta, voy a demandar a todos». Enrique levantó la mano, calmado. «Señor Fuentes, usted fue víctima de un fraude. Don Roberto no autorizó ninguna venta. La firma en los documentos es falsificada». Fuentes se puso blanco. «¿Falsificada? Lo vamos a probar hoy, y usted tendrá su dinero. Quédese tranquilo». A las 10 en punto escuché el sonido del carro de Carlos en el camino de grava. Estábamos todos en la sala principal. Yo sentado en el sillón de cuero que María Mería adoraba. Enrique a mi derecha, Mauricio a mi izquierda, los 2 agentes parados al fondo. Fuentes sentado en otro sillón, brazos cruzados. Carlos y Patricia entraron por la terraza. Estaban radiantes, sonrientes. Carlos llevaba una camisa de vestir clara, jeans, zapatos nuevos. Patricia vestía un conjunto rosa, maquillaje perfecto, esa sonrisita victoriosa en el rostro. Llevaba una bolsa, probablemente con los boletos a Miami, las pruebas de depósito, los sueños de riqueza. Pero cuando abrieron la puerta de la sala y vieron a todas esas personas, la sonrisa murió. Patricia se detuvo, Carlos también. Sus ojos corrieron de persona en persona, tratando de entender. «Papá, ¿qué está pasando aquí?». Carlos tenía miedo en la voz. Reconocía al comandante. Veía a los agentes en uniforme. Patricia trató de disimular, forzando una risa nerviosa. «Don Roberto, ¿qué reunión es esta? ¿No era solo para firmar los documentos finales?». No respondí.
Solo señalé las sillas vacías frente a la mesa de centro. Siéntense, no era una invitación, era una orden. Se sentaron. Patricia trató de sostener la mano de Carlos, pero él temblaba. Enrique abrió la primera carpeta, sacó un sobre grueso, lo puso sobre la mesa. Comencemos por lo básico, dijo con voz de fiscal. Carlos Mendoza y Tite Costa de Mendoza, ustedes intentaron vender una propiedad que no les pertenece. Usaron falsificación de firma en documentos públicos. Desviaron más de 665,000 pesos de fondos del rancho hacia cuentas personales. Patricia se levantó, agresiva. Es mentira, tenemos un poder notarial. Carlos es administrador. Enrique ni siquiera parpadeó. Poder notarial limitado, operación diaria. Nunca, en ningún momento, hubo autorización para vender el patrimonio. Sacó otro documento. Un certificado. El rancho Santa Elena pertenece al Fideicomiso Mendoza y Familia Agropecuaria. Es registrado en 1985 bajo control accionario mayoritario de Roberto Mendoza. Carlos posee 10% de participación, herencia de su madre, pero no tiene poder de decisión sobre venta o enajenación de bienes. Carlos se puso blanco como el papel. Pero papá, nunca me dijiste, nunca preguntaste, respondí helado. Si me hubieras abordado con respeto como hijo, en lugar de tratarme como un viejo estorboso, te lo hubiera explicado todo. Enrique continuó, implacable. Recibieron 906,250 pesos de anticipo del señor Gilberto Fuentes aquí presente. Fuentes se inclinó, fulminando a los dos con la mirada, y quiero mi dinero con el 40% de penalización previsto en el contrato. Patricia comenzó a llorar. No de tristeza, de pánico. No tenemos ese dinero, ya gastamos, ya compramos, ya transferimos, ya robaron, completé, 40,000 pesos desviados a Estados Unidos, cuento entre 45,000 pesos de venta irregular de ganado, más el anticipo de Fuentes. En total, 1,5731, 250 pesos. Enrique sacó otro sobre. Este era el más pesado. Aquí están las grabaciones, 4 meses de conversaciones interceptadas legalmente con autorización judicial, donde ustedes planean en detalle cómo deshacerse de don Roberto. Puso una pequeña grabadora sobre la mesa. Presionó play. La voz de Patricia llenó la sala. En cuanto tengamos el poder notarial definitivo, vendemos todo y nos vamos a Orlando. Tu padre puede quedarse en el departamentito de la ciudad. Al final aceptará. No tendrá opción. Carlos comenzó a llorar quedito, las manos en la cara. Mauricio, el comandante, se levantó. Sacó las esposas de su cinturón. Patricia Costa de Mendoza, Carlos Mendoza, quedan bajo arresto preventivo por fraude, falsificación de documentos públicos y desvío de fondos. Patricia trató de correr. Los agentes la sujetaron. Destruyes a tu propia familia, monstruo. Eres un monstruo. Me levanté lentamente, los miré a los ojos, y dije, con cada sílaba cargada de 3 años de humillación tragada, yo no destruí mi familia, tú la destruiste cuando entraste a ella. Los agentes pusieron las esposas, Patricia gritaba, se debatía, Carlos solo lloraba, cabeza baja, vencido. Antes de que saliera, mi hijo me miró, y en esa mirada vi al niño de 10 años que había perdido a su madre. Vi al joven que había criado solo, vi al hombre que pudo haber sido, y vi al criminal en que se había convertido. Papá, perdóname. No respondí, solo volteé la cara, porque el perdón, mijo, se gana con el cambio. Y tenías un largo camino por delante. La comisaría de Guadalajara era helada esa tarde. Aire acondicionado viejo, haciendo ruido, olor a café recalentado y papeles viejos. Me senté en una silla de plástico dura mientras el licenciado Enrique discutía con el comandante Mauricio los siguientes pasos. Patricia estaba en una sala de interrogatorio gritándole al abogado que había conseguido a último momento. Carlos estaba en otra, silencioso, mirando sus propias manos esposadas. La ley de detención preventiva salió para ambos.
Enrique vino hacia mí con los documentos. Roberto, el fiscal va a proponer acusación la semana que viene. Las pruebas son sólidas. Van a responder por fraude calificado, falsificación de documentos públicos y desvío de fondos. Pena acumulada. Patricia puede tomar hasta 10 años. Carlos, siendo delincuente primario y habiendo cooperado en parte, tal vez 6 años, 10 años, 6 años, números que parecían irreales. Y si hacen un acuerdo, Carlos tiene más oportunidad. Si confiesa todo, reembolsa lo que pueda, demuestra arrepentimiento sincero, podría purgar en régimen semiabierto. Patricia, más difícil. Ella fue el cerebro. Tenía antecedentes de fraude en otra jurisdicción. Descubrimos ayer, le hizo un golpe similar al primer esposo. Entonces eso era. Patricia era una estafadora profesional. Y Carlos solo había sido una víctima más. Un idiota, sí. Pero una víctima, eso no lo inocentaba. Pero explicaba. En las semanas siguientes, el juicio avanzó rápido. Mauricio fue eficiente, el juez imparcial, las pruebas irrefutables. La primera audiencia fue en enero. Patricia entró a la sala esposada, en uniforme naranja de la prisión preventiva, cabello despeinado sin maquillaje. Parecía 10 años más vieja. Me gritó, «Es tu culpa. Nunca me aceptaste. Me trataste como basura desde el primer día». El juez golpeó su martillo. «Silencio o será evacuada». Lloró, el arma que usaba también para manipular. Pero ahí, en esa sala fría, ya no funcionaba. Su abogado trató de alegar que había sido influenciada emocionalmente, que sufría de trastornos, pero las pruebas eran demasiado claras. Mensajes de ella planeando cada paso. Videos de ella gastando el dinero robado en restaurantes caros. El historial de fraudes previos. La sentencia de Patricia salió en marzo. 6 años y 8 meses de reclusión en régimen cerrado, sin derecho a régimen abierto. Pérdida de todos los bienes adquiridos con dinero desviado. 2 carros importados, joyas, el depósito de 30,000 pesos que había hecho para un restaurante en Orlando. Gritó cuando escuchó, insultó al juez. Me insultó. Fue arrastrada afuera por los agentes de seguridad. Carlos fue diferente. En su audiencia, 2 semanas después, entró cabeza baja, flaco, ojeras profundas, barba sin hacer. Parecía un fantasma del hijo que había criado. Cuando el juez preguntó si tenía algo que declarar, pidió hablar. Se levantó. Me miró. Yo estaba sentado al fondo de la sala. Y su voz salió rota. No tengo excusas. Hice todo de lo que me acusan. Robé a mi padre. Traicioné al hombre que me crió solo, que trabajó hasta sangrar para darme un futuro. Yo me perdí. Lágrimas corrieron por su rostro. Fui débil. Creí en promesas vacías. Pensé que el dinero me haría feliz. Y en el proceso destruí a la única persona que siempre me amó de verdad. Miró al juez. Merezco ser castigado. Merezco pagar por todo. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser digno del apellido que llevo. El silencio en la sala era pesado. La sentencia de Carlos, 4 años en régimen semiabierto, más la obligación de reembolsar toda la suma desviada. Con trabajo remunerado, parte del salario sería destinado a la restitución. Aceptó en silencio. No apeló. Pero lo peor de todo no fue su prisión. Fue lo que pasó con el resto. Gilberto Fuentes demandó a ambos por el reembolso de los... Como no tenían el dinero, hubo embargo de bienes. El departamento de 55 metros que pertenecía a Carlos, embargado y vendido en subasta. Los carros, vendidos. Incluso la ropa de marca de Patricia fue a remate. Pero todavía faltaba dinero. Fuentes obtuvo un bloqueo judicial de las ganancias futuras de Carlos por los próximos 15 años. El 30% de cualquier salario o ingreso sería destinado al pago de la deuda. 15 años. Mi hijo iba a pagar por esta elección hasta los 50 años. Los hijos de Patricia, Antonio y Sofía, regresaron con su padre biológico, un empresario de Aguascalientes que los recibió.
Ya no quisieron hablar con su madre nunca más. Descubrieron que ella había mentido sobre todo, incluso sobre su padre. Antonio me contactó por mensaje un año después de la prisión de su madre. Don Roberto, quiero disculparme. Mi madre nos enseñó a verlo como un enemigo. Hoy entiendo que solo se defendió. Lo siento, respondí con amabilidad. No era responsable de tener una madre estafadora. Sofía nunca me contactó, pero supe que entró a la Facultad de Derecho, trabajando de día y estudiando de noche. Tal vez queriendo entender cómo nunca más dejarse engañar. Patricia trató de contactar a Carlos decenas de veces. Cartas que él no respondía, llamadas que él no contestaba, hasta el día en que ella apareció en la cooperativa donde trabajaba. Carlos me llamó esa noche, voz firme. Papá, Patricia apareció hoy. Dijo que todavía me amaba, que podíamos empezar de nuevo, que todo era tu culpa por haberle tendido una trampa. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué hiciste? La mandé lejos. Le dije que el único amor que tuvo fue por tu rancho, no por mí, y que si reaparece, voy a pedir una orden de restricción. Sonreí del otro lado de la línea. Hiciste lo correcto, mijo. Aprendiste del mejor. En cuanto a mí, los primeros meses después de las sentencias fueron extraños. El rancho seguía funcionando. Siempre había funcionado porque nunca paré. Pero había un silencio diferente. Las habitaciones que Patricia, Carlos y los hijastros ocupaban estaban vacías. Mandé limpiar todo, donar su ropa a asociaciones de caridad. Los muebles que ella había comprado con dinero robado, vendidos. Cada peso regresó a las arcas del rancho. Tenía mi casa de nuevo, pero también estaba solo de nuevo. Las primeras semanas no pude visitar a Carlos. Enrique preguntó si quería ir, pero siempre inventaba excusas. Estoy ocupado con los caballos. Debo cerrar contratos. No es el momento. La verdad, tenía miedo. Miedo de mirar a mi hijo a través de esa ventana de visitas y ver al niño que había criado. Miedo de sentir lástima. Miedo de debilitarme. Pero en mayo, 3 meses después de la prisión, reuní valor. Era un martes. Manejé hasta Puente Grande donde estaba el centro de detención preventiva. Edificio gris, barrotes, alambre de púas. Ese lugar donde mi hijo dormía ahora. Pasé la requisa. Dejé mi bolsa, mi celular, todo. Entré a la sala de visitas. Mesas de hierro, sillas incómodas, olor a desinfectante barato. Y entonces entró él. Dios mío, qué flaco estaba. Carlos llevaba un uniforme beige, cabello rapado, barba hecha. Tenía ojeras profundas, hombros caídos. Pero cuando me vio, algo brilló en sus ojos. No felicidad, vergüenza mezclada con alivio. Se sentó frente a mí. No sabía dónde poner sus manos. Papá, me quedé en silencio. Solo lo miré. Gracias por venir. Pensé que no te volvería a ver nunca. Su voz estaba ronca, como si hubiera llorado mucho. ¿Cómo estás?, pregunté. No por cortesía, porque a pesar de todo seguía siendo mi hijo. Sobrevivo. Trabajo en la cocina. Me levanto a las 5. Hago 400 comidas por día. Gano el salario mínimo. El 30% va para pagar la deuda a Fuentes. El resto lo guardo. Miró sus propias manos, callosas. Por primera vez en mi vida pago mis cuentas con dinero que gané. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Me siento limpio. No respondí. Todavía no estaba listo para consolarlo. Papá, sé que lo destruí todo. Sé que nunca me perdonarás. Pero necesito que sepas, Patricia está pidiendo que testifique contra ti. Dice que falsificaste pruebas, que manipulaste todo. Su abogado me contactó. Mi estómago se apretó. ¿Y qué dijiste? Me miró a los ojos. Y por primera vez en años vi honestidad ahí. Dije que no, que todas las pruebas son reales. Que cometí los crímenes de los que me acusan. Y que si ella quiere intentar usarme una vez más, puede olvidarlo. Respiré profundo. ¿Por qué lo hiciste, Carlos? ¿Por qué la elegiste a ella en lugar de a mí? Bajó la cabeza. Las lágrimas vinieron porque me sentí importante.
Por primera vez alguien me miraba como si yo fuera especial. No solo el hijo de don Roberto Mendoza. Ella me hacía sentir que yo era el jefe, que yo era el poderoso. Y fui demasiado idiota para ver que solo quería tu dinero. Silencio pesado. Pero la culpa no es solo de ella, papá. Es mía. Elegí creer la mentira porque era más fácil que enfrentar la verdad, que nunca fui ni la mitad de lo que eres tú. Y en lugar de trabajar para ser mejor, quise tumbarte. Esas palabras me cortaron, pero eran verdaderas. Tienes razón, dije con calma. Fuiste débil, cobarde. Elegiste el camino fácil. Asintió, llorando. Pero ¿sabes qué? Todavía eres mi hijo. Y no abandono a mi familia. Le letó los ojos, sorprendido. Eso no significa que olvidé. No significa que todo está bien, pero significa que si cambias de verdad, si lo pruebas con acciones y no con palabras, tal vez algún día podamos reconstruir algo. Carlos lloró abiertamente. Puso sus manos en su rostro. Lo voy a probar, papá. Lo juro por Dios. Voy a salir de aquí. Voy a trabajar. Voy a pagar cada peso. Voy a convertirme en el hombre que merecías que fuera. Salí de esa visita con el corazón pesado, pero menos roto. Los meses siguientes fueron de pequeñas reconstrucciones. Visité a Carlos una vez por mes. Siempre conversaciones cortas. Me contaba de su trabajo en la cocina, de los cursos que tomaba en prisión, administración, gestión rural, incluso un curso de ética. Estaba intentando. En agosto me llamó de la prisión, emocionado. Papá, obtuve el régimen semiabierto. Voy a poder trabajar afuera durante el día y regresar a dormir. Encontré empleo en una cooperativa agrícola cerca de aquí. Salario de 8.500 pesos. 8.500 pesos. Una miseria comparado con lo que hubiera podido ganar en el rancho. Pero era honesto. Estoy orgulloso de ti. Y era verdad. En noviembre, un año después de la prisión, Carlos me llamó llorando: papá, Patricia fue condenada en segunda instancia. 6 años y 8 meses confirmados. Y ella me pidió que la ayudara. Dice que todavía me ama, que fuimos víctimas tuyas. Mi sangre se heló. ¿Y qué dijiste? Le dije que el único amor que tuvo fue por tu rancho, y que no quiero volver a ver su cara nunca. Colgué y sonreí. Mi hijo estaba despertando finalmente. De verdad. En diciembre, cuando completó 1 año y medio de régimen semiabierto, me llamó con una pregunta. Papá, cuando salga definitivamente de aquí en 2 años, ¿crees que algún día podría regresar al rancho? No como dueño, no como administrador, sino como empleado, como obrero. Quiero reaprender desde el principio. Como tú aprendiste cuando murió mamá. Me quedé en silencio. Ya veremos, Carlos, ya veremos si pruebas que lo mereces. Lo voy a probar, papá. Te lo prometo, y por primera vez en años, le creí. Porque el perdón no es olvidar. El perdón es dar una oportunidad de volver a empezar. Y mi hijo finalmente estaba haciendo que mereciera esa oportunidad. 2 años y medio pasaron desde ese día en la sala, cuando vi a Carlos y Patricia esposados. 2 años y medio de reconstrucción lenta, de cicatrices que sanan, de aprender a confiar de nuevo. Y durante ese tiempo, cada personaje de esta historia recibió exactamente lo que merecía. Patricia purgó 3 años y medio de sus 6 años y 8 meses, cuando obtuvo progresión a régimen semiabierto por buena conducta. Según su abogado, se había vuelto modelo en prisión. Trabajó en la lavandería, tomó cursos. Pero yo conocía la verdad. Gente como Patricia no cambia, solo aprenden a esconder mejor. Cuando salió en julio, trató de reconstruir su vida. Pero descubrió que la reputación no se recupera tan fácilmente. Las deudas que había dejado, 315.000 pesos entre tarjetas, usureros y juicios, la perseguían. Su nombre estaba en lista negra. RFC bloqueado. No encontraba empleo. Trató de abrir un salón de belleza en Aguascalientes, usando el nombre de terceras personas. Quebró en 4 meses.
Los hijos, Antonio y Sofía, cortaron contacto completamente. Su padre, un empresario decente al que ella había calumniado durante años, los acogió y les dijo toda la verdad. Descubrieron que su madre siempre había sido manipuladora, que el primer matrimonio había terminado por golpes similares, que habían sido usados como peones en una estrategia mayor. Antonio me contactó por mensaje un año después de la prisión de su madre. Don Roberto, quiero disculparme. Mi madre nos enseñó a verlo como enemigo. Hoy entiendo que solo se defendió. Lo siento. Respondí con amabilidad. No era responsable de tener una madre estafadora. Sofía nunca me contactó, pero supe que estaba estudiando Derecho, trabajando de día y estudiando de noche, tal vez queriendo entender cómo nunca más dejarse engañar. Patricia trató de contactar a Carlos decenas de veces. Cartas que él no respondía, llamadas que él no contestaba. Hasta que ella apareció en la cooperativa donde trabajaba. Carlos me llamó esa noche, voz firme. Papá, Patricia apareció hoy. Dijo que me amaba todavía, que podíamos empezar de nuevo, que todo era tu culpa por haberle tendido una trampa. ¿Y qué hiciste? La mandé lejos. Le dije que el único amor que tuvo fue por tu rancho, no por mí, y que si reaparece, pediré una orden de restricción. Sonreí del otro lado de la línea. Hiciste lo correcto, mijo. Gilberto Fuentes tardó 3 años en recuperar todo. Ventas de bienes, embargos, porcentajes de salarios. Fue paciente pero implacable. Al final recibió los 1,68 pesos con intereses y corrección. Total, 1,750 pesos. Me contactó cuando recibió el último peso. Don Roberto, lamento que haya vivido esto. Su rancho está en venta. Sonreí. No, señor Fuentes. Nunca lo estuvo. Y nunca lo estará. Se rió, respetuoso. Me lo imaginaba. Pero tenía que intentar. Hombres como usted son raros. En cuanto a Carlos, mi hijo, realmente cambió. Salió de prisión definitivamente en marzo de 2029 después de purgar 4 años entre régimen cerrado y semiabierto. Flaco, barbado, pero con ojos diferentes, limpios, honestos. Consiguió empleo fijo en la Cooperativa Agrícola de Guadalajara, ganando 100,500 pesos al mes. Rentó un departamento pequeño de una habitación, compró muebles de segunda mano, cocinaba para él mismo, pagaba sus cuentas a tiempo. El 30% del salario todavía iba a Fuentes. Iba a tomar otros 8 años terminar de pagar, pero no se quejaba. Pago por mis decisiones, papá, y es justo. Visitaba el rancho una vez por mes. Al principio nos quedábamos a platicar en la terraza, tomando café, distantes pero presentes. Nunca pidió dinero, nunca pidió favores. Solo quería reconstruir nuestra relación. Y poco a poco, ladrillo por ladrillo, reconstruimos. En junio de 2029 me pidió si podía pasar un fin de semana en el rancho. No en las habitaciones principales, en el cuarto del personal. Quisiera ayudar con los caballos sin que me paguen, solo para recordar cómo era. Acepté. Ese sábado se levantó a las 5 de la mañana conmigo. Fue al establo, limpió los boxes, bañó a los caballos, cambió el heno. Regresó con las manos sucias, la ropa mojada y la sonrisa más grande que le había visto en años. Había olvidado qué bueno se siente. Almorzamos juntos, platicamos de caballos, de genética, de planes para la próxima temporada de reproducción. No hablamos del pasado. No era necesario. Antes de irse el domingo en la noche, me abrazó. Un abrazo largo, apretado. Gracias por no abandonarme, papá. Los padres nunca abandonan, mijo. Solo esperan a que los hijos despierten. A finales de 2029, Carlos estaba en una nueva relación. Una veterinaria de la cooperativa. Una mujer sencilla, honesta, 2 años menor que él. Me la presentó nervioso. Papá, esta es Lucía. Ella sabe todo. Mi pasado, mis errores, la prisión. Y aún así quiso conocerme. Miré a la joven. Era bonita de forma simple. Cabello recogido, sin maquillaje, manos callosas de trabajo.
Me saludó con respeto auténtico, sin falsedad. Don Roberto, es un honor conocerlo. Carlos habla mucho de usted. Cosas buenas espero, bromeé. Sonrió. Cosas honestas, y eso es mejor que cosas buenas. Me cayó bien de inmediato. Volví mi atención al rancho. Seguía productivo, rentable. En 2029 facturé 1,950 pesos, mi mejor año. Compré 16 hectáreas de tierra adyacente. Invertí en nuevas tecnologías para los establos. Entrené un equipo de 5 empleados jóvenes y dedicados. El rancho ya no me necesitaba para sobrevivir, pero yo todavía lo necesitaba, porque esta tierra no era solo un negocio, era mi identidad. Era todo lo que había construido con sangre y sudor, cuando el mundo decía que fracasaría. Y mirando hacia atrás en esos 2 años y medio, me di cuenta de algo: no solo salvé mi rancho, salvé a mi hijo. Salvé mi propia dignidad. Y probé que hombres como yo no se rinden. Sin importar la edad, sin importar el dolor, sin importar la traición. Porque la dignidad no es algo que te dan. Es algo que conquistas cada día levantándote, luchando, resistiendo y cuando es necesario contraatacando. En enero cumplí 71 años. Me desperté esa mañana de cumpleaños, preparé mi café, me senté en la terraza mirando el sol levantarse sobre los campos dorados del rancho. Estrella de la mañana pastaba tranquila cerca del establo. Tenía 18 años ahora, retirada de la reproducción, viviendo sus últimos días en paz. Y tomé una decisión sobre el futuro, sobre el legado, sobre lo que realmente importaba. Llamé al licenciado Enrique para una reunión. Llegó con su portafolio de cuero gastado, sus lentes de lectura colgados del cuello y una sonrisa curiosa. Roberto, dijiste que era urgente. ¿Todo bien? Todo muy bien, Enrique, pero debo cambiar algunas cosas en mi planificación sucesoria. Abrió su portafolio, tomó una pluma. Te escucho. Respiré profundo y expliqué mi plan. El 40% del rancho, incluyendo 50 hectáreas de tierra, el establo principal y 6 yeguas reproductoras, sería donado para crear el Instituto María Elena Mendoza de Emprendimiento Rural Femenino, una organización sin fines de lucro dedicada a enseñar a mujeres viudas, divorciadas o en vulnerabilidad social a trabajar en el agronegocio. Cursos gratuitos de manejo de ganado, crianza de caballos, gestión rural, administración financiera. Todo lo que tuve que aprender solo en el dolor. Estas mujeres lo aprenderían con apoyo, estructura y dignidad. Quiero que sea algo que me sobreviva, expliqué. Algo que muestre a otras mujeres que sin importar tu edad, sin importar si estás sola, puedes reconstruir tu vida. Enrique sonrió, emocionado. María Elena estaría orgullosa. Lo sé. El resto, la casa principal, el resto de las tierras, los caballos campeones, todo el patrimonio financiero sería colocado en un fideicomiso irrevocable. Carlos podría acceder a ese fideicomiso solo a los 50 años, en 8 años, y solo si cumplía 3 condiciones no negociables. Primera, probar un cambio de carácter con trabajo honesto continuo durante al menos 8 años, sin deudas, sin juicios, sin fraudes. Segunda, terminar de pagar todas las deudas restantes con Gilberto Fuentes. Tercera, trabajar como voluntario en el Instituto María Elena Mendoza durante al menos 2 años, enseñando a jóvenes los errores que cometió y las consecuencias de malas decisiones. ¿Y si no cumplen las condiciones?, preguntó Enrique. Entonces el fideicomiso será disuelto y todo el patrimonio irá al instituto. Carlos no recibirá nada. Enrique anotó todo. Levantó los ojos. ¿Está seguro? Es una decisión dura. Estoy absolutamente seguro, porque si algo aprendí en todos estos años es que el legado no se da, se gana. Mi hijo debe probar que es digno del apellido que lleva. Los documentos fueron firmados en febrero, registrados en notaría, irrevocables. Le conté a Carlos durante una de sus visitas al rancho. Un domingo tranquilo. Estábamos en la terraza tomando limonada cuando puse los papeles sobre la mesa. «Mijo»,
Debo mostrarte algo. Leyó página por página. Cuando terminó tenía lágrimas en los ojos. Papá, no esperaba nada después de todo lo que hice. Lo sé, pero no es cuestión de lo que esperas. Es cuestión de lo que mereces. Y hasta ahora vas por buen camino. Sigue así los próximos 8 años y ese patrimonio será tuyo. Sostuvo mi mano. No te voy a decepcionar otra vez. Lo juro. Lo sé. La creación del instituto se anunció en marzo. Hice una pequeña ceremonia. Solo la prensa local y algunas rancheras de la región que respetaba. Hablé al micrófono. Nervioso. Nunca me gustaron los reflectores. Pero firme. Este instituto lleva el nombre de mi esposa, María Elena Mendoza, porque con ella aprendí el significado de compañerismo. Pero continúa mi trabajo, mostrar a las mujeres que no necesitamos permiso para reconstruir nuestras vidas. Necesitamos valor, conocimiento y apoyo. 3 mujeres se inscribieron en la primera promoción. Una viuda, una divorciada, una madre soltera. La más joven tenía 28 años, la mayor, 62. Di clases personalmente las primeras semanas. Enseñé sobre caballos, tierra, contratos. Conté mi historia sin adornos, sin victimización. Solo los hechos. Al final de mi discurso, una mujer de 50 años levantó la mano llorando. Don Roberto, mi esposo murió hace 3 años. Me dejó con deudas y un rancho abandonado. Pensé que iba a perder todo, pero escuchándolo, siento que todavía tengo oportunidad. La tiene, señora. Siempre la tuvo. Solo necesitaba que alguien se lo recordara. Los meses siguientes llenos de satisfacción profunda. Ver a esas mujeres aprender, crecer, conquistar su autonomía. Ver el rancho funcionar perfectamente, incluso con una parte dedicada al instituto. Ver a Carlos trabajar honestamente, crecer como hombre. En junio Carlos me llamó con noticia. Papá, Lucía está embarazada. Vas a ser abuelo. Mi corazón se detuvo. Abuelo. Después de todo, después del dolor, la traición, la reconstrucción, iba a ser abuelo. Estoy feliz, mijo. Muy feliz. Papá, quiero que mi hijo o hija crezca conociendo a su abuelo, conociendo la historia de cómo te defendiste, para que aprenda desde el principio. La dignidad no se negocia. Colgué y lloré. Lágrimas buenas. De logro. Hoy, sentado en la terraza de este rancho que construí con sangre y sudor, miro hacia atrás y veo el viaje completo. Vi la peor traición que un padre puede sufrir, pero también vi la más hermosa redención que un hijo puede conquistar. Aprendí que la familia no es solo la sangre, es el respeto, es la lealtad. Es el esfuerzo mutuo. Aprendí que el perdón no es debilidad, es fuerza. Pero el perdón sin cambio no es perdón, es permiso para ser lastimado otra vez. Aprendí que hombres como yo, hombres de 71 años, con arrugas, con manos callosas, con historias de dolor, no somos desechables, somos esenciales. Porque llevamos una sabiduría que solo se gana viviendo, luchando y resistiendo. Todas las mañanas me levanto a las 5. Hago mi café, voy al establo, saludo a Estrella de la mañana y agradezco estar vivo, sano, fuerte, porque mientras respire, este rancho prosperará, y cuando me vaya dejaré un legado más grande que tierras y caballos. Dejaré historias de resistencia, de dignidad, de hombres que no se doblaron, y eso, mi hijo finalmente lo entendió. Eso no tiene precio. Diciembre, 71 años, 3 meses y 5 días de vida. Sentado en la terraza del rancho con una taza de café caliente entre las manos, observo a mi nieto. Mateo, 3 meses, duerme tranquilo en los brazos de Carlos. Mi hijo mece al bebé con cuidado, tarareando suavemente una canción que yo le cantaba cuando era niño. El ciclo se cierra. Lucía está en la cocina preparando el almuerzo. Insistió en cocinar aunque le dije que no era necesario. Don Roberto, después de todo lo que ha hecho por nosotros, déjeme cuidarlo hoy. ¿Cuidarme a mí? Qué concepto extraño y reconfortante al mismo tiempo. Mateo se mueve en su sueño. Carlos ajusta la cobija. Esa misma cobija de algodón
que usé con él hace 38 años, lavada y cuidada durante décadas. Me mira y sonríe. Papá, ¿recuerdas cuando me dijiste que solo entendería cuando tuviera un hijo? Asiento. Ahora entiendo. Miro a este pequeño y pienso, haría cualquier cosa por él. Y tú hiciste todo por mí, y yo pagué con traición. Su voz se debilita. Todavía carga la culpa. Siempre la cargará. Las cicatrices no desaparecen. Solo enseñan a vivir con el dolor. Te estás redimiendo, mijo. Cada día, con cada decisión honesta. Asiente. Mira a su hijo. Le voy a contar cuando crezca. Le voy a contar del hombre horrible que fui. Y del abuelo increíble que me salvó de mí mismo. Me levanto. Camino hacia ellos. Acaricio el rostro de Mateo. Piel suave. Olor a bebé, futuro puro. Y murmuro. Naciste en una familia que conoce el dolor, pero que también conoce la redención. Nunca lo olvides. Estos últimos meses, muchas cosas cambiaron. El Instituto María Elena Mendoza graduó su primera promoción. 23 mujeres que llegaron rotas y salieron empresarias rurales. 3 de ellas ya dirigen pequeñas propiedades. 5 trabajan en cooperativas ganando salarios dignos, todas con autonomía financiera. Todas con dignidad restaurada. Una de ellas, María, 57 años, viuda, madre de 4 hijos. Me abrazó el día de la graduación llorando. Don Roberto me enseñó que no necesito hombres para sobrevivir. Necesito conocimiento y valor. Siempre los tuviste, María. Solo necesitabas que alguien te lo recordara. Carlos completó 6 años de trabajo honesto en la cooperativa. Fue promovido a supervisor. Salario de 14.500 pesos. Ahorra el 40% cada mes. Planea comprar un pequeño terreno en 2 años para tener su propia cría de ganado. Pequeña, humilde, pero suya. Terminó de pagar a Gilberto Fuentes en septiembre. 8 años de deuda pagada. El día del último pago me llamó llorando de alivio. Se acabó, papá. Soy libre. Finalmente libre, y comenzó como voluntario en el instituto. Todos los sábados pasa el día enseñando a jóvenes sobre administración rural, y al final cuenta su historia. La historia del hijo que lo tenía todo y lo tiró. La historia del hombre que fue a prisión por robar a su propio padre. La historia de la redención ganada día tras día. Los jóvenes escuchan en silencio, algunos con lágrimas, porque la verdad duele, pero enseña. Patricia desapareció. Supe que está en León trabajando en un restaurante de carretera. Sola, sin dinero, sin hijos, sin nada. No siento lástima. No siento rabia. No siento nada, porque solo fue una tormenta pasajera en mi vida. Y las tormentas pasan. Lo que queda es la estructura que construiste para resistirlas. Hoy, mirando alrededor, veo lo que realmente importa. Veo a mi hijo sosteniendo a su hijo con amor verdadero. Veo mi rancho productivo próspero, con empleados jóvenes dedicados. Veo el instituto formando decenas de mujeres cada año. Veo a Estrella de la Mañana pastando en paz, vieja pero digna. Veo mi vida, una vida que pudo terminar en amargura, pero que elegí reconstruir con propósito. A veces cuando estoy solo, vuelvo a ese momento. Esa llamada telefónica. Papá, nos vamos a Estados Unidos mañana. Tu rancho y tus caballos ya fueron vendidos. Adiós. Recuerdo mi corazón rompiéndose, la sensación de ser desechable, de no importar, pero también recuerdo lo que vino después, la investigación silenciosa, el descubrimiento de pruebas, el momento de voltear el juego. Y entiendo ahora que esa llamada no fue mi destrucción, fue mi despertar. Porque hay una fuerza en hombres como yo, los hombres que fueron subestimados, tirados, llamados viejos, tercos, obstáculo, una fuerza imposible de medir. La fuerza del que construyó todo de cero, del que sobrevivió lo imposible, del que se negó a rendirse cuando el mundo entero decía que debía hacerlo. Mateo se despierta y empieza a llorar. Carlos lo mece nerviosamente. Todavía está aprendiendo. Tomo al bebé de sus brazos, lo coloco contra mi pecho y el llanto se detiene instantáneamente.
¿Cómo haces eso?, pregunta Carlos admirado. 38 años de práctica, mijo. 38 años aprendiendo que a veces todo lo que alguien necesita es sentir que no está solo. Miro el pequeño rostro de Mateo. Me observa con sus ojos oscuros de recién nacido, tratando de entender el mundo. Y le murmuro, pero también a mí mismo, vas a crecer escuchando historias sobre tu abuelo. Algunas verdaderas, algunas exageradas, pero quiero que sepas la verdad más importante. No soy especial. Soy solo un hombre que se negó a ser quebrado. Y tú, mi amor, vienes de un linaje de resistencia. Nunca lo olvides. La vida no está hecha de finales felices perfectos, está hecha de cicatrices que se vuelven sabiduría, de pérdidas que se vuelven fuerza, de traiciones que se vuelven límites, y de nuevos comienzos que se vuelven legado. Hoy a los 71 años, no tengo miedo del futuro, no tengo miedo de envejecer, no tengo miedo de ser olvidado, porque mientras exista una mujer que lea mi historia y piense, yo también puedo, habré vivido correctamente. Mientras exista un hijo que aprenda de sus propios errores, habré enseñado bien. Mientras exista un rancho que prospere con trabajo honesto, habré construido bien. Soy Roberto Mendoza, tengo 71 años, y esta es la historia de cómo no permití que me robaran mi dignidad. Porque la dignidad, mi amor, no es algo que te dan. Es algo que decides conservar cada día, contra todo y contra todos. Y cuando tomas esa decisión, nadie, absolutamente nadie, puede quitarte. Si esta historia tocó tu corazón, si conoces a alguien que necesitaba escuchar esto, deja en los comentarios de qué país ves este video. Quiero saber si esta historia llegó hasta ti, donde sea que estés, porque las historias de resistencia deben compartirse para que otros hombres y mujeres sepan, no están solos, y son más fuertes de lo que imaginan. No olvides darle like a este video, suscribirte a los consejos del abuelo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de valor y justicia. Comenta de qué país nos ves ahora. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias que inspiran y transforman. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, la dignidad nunca se negocia.